soy Fray Carlos Portillo y con alegría comparto contigo hoy el Evangelio y la reflexión dominical. Paz y bien. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 23. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se las comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa, pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las palantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: Oirán una y otra vez y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa el que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y las seducciones de las riquezas lo sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios es una luz y es fuente de vida para todos nosotros cristianos. En estos tiempos difíciles, pero no nos vemos vencidos. No nos doblega la enfermedad ni las cargas económicas, mucho menos las malas noticias. ¿Se recuerdan del Evangelio del domingo pasado?
Piensa en un momento. Seguramente te recuerdas de que Jesús estaba gozoso porque le ha parecido bien a Dios enseñar todo lo suyo a los sencillos y pequeños, y esconderlo a los sabios y poderosos. Ya sabemos por qué, pues su corazón y mente no pueden descubrir que Él es la manifestación de Dios, que Jesús es la fuerza de Dios que se da a los pobres, a los enfermos y a los marginados. Nosotros vemos a Jesús y a su palabra, aprendemos de Él que es manso y humilde, nos ayuda con las cargas, es un Dios que no es exigente, no es un Dios de la ley y las separaciones, sino un Dios del amor y la libertad, un Dios que nos ha dado su Espíritu para que prioricemos. ¿Qué es lo primero para nosotros? ¿Qué es lo primero para la Iglesia? También ya lo sabemos, es el reino de Dios. Qué hermoso, pues hoy el Evangelio de Mateo es más largo que en otros domingos. Y es así porque quiere decirnos algo muy importante. Nos habla del reino de Dios en parábolas. Todo el capítulo 13 es el discurso parabólico. Este discurso está al centro del Evangelio, es el corazón del Evangelio de Mateo, porque esto es el centro de la predicación de Jesús y es el centro de los discípulos y es el centro de todos nosotros en la iglesia peregrina del siglo XXI. Este discurso lo pronuncia Jesús a las orillas del mar de Galilea, con tanta gente que se vio obligado a subir a una barca. ¿Qué dijo Jesús? Sin duda que les habló de lo principal. Reflexionemos para nosotros hoy cuál es su mensaje. En este Evangelio de Mateo tan rico, y que es el corazón del Evangelio, podemos tomar varias opciones en la reflexión. Podemos centrarnos en el sembrador, centrarnos en la semilla, centrarnos en los terrenos y su realidad, en qué es una parábola. Cada uno de ustedes y de sus familias continúen con su reflexión, pues no logramos agotar todo. Además, podríamos no hacer la reflexión dominical, pues ya el texto nos ofrece su enseñanza para la gente que caminaba y escuchaba a Jesús en aquel tiempo. Solo tendría que ver con qué te identificas en la explicación. ¿No hacemos reflexión dominical? ¿Nos quedamos hasta acá? ¿Qué dicen? Seguramente van a decir, explíquenos un poco, pero no sea tan largo. Trataré de no hacer muy larga la reflexión. La parábola es un género literario muy usado por Jesús. La parábola es una comparación, como hoy cuando dice, el reino de Dios se parece a un sembrador que sale a sembrar. La parábola busca que el mensaje sea más fácil de entenderlo, que la persona y la comunidad se cuestionen y que se ubique en la parábola. De hecho, yo les podía preguntar en este momento, ¿qué tipo de terreno sos? ¿Dónde te ubicas? Seguramente te sería fácil. El profeta Isaías nos dice hoy que la palabra de Dios siempre produce fruto y es como la lluvia que cae y no regresa a Dios sin haber empapado la tierra y hacerla germinar. Así es. Hoy esta parábola cae sobre nosotros como esa semilla que es el sembrador y que es el sembrador que sale a sembrar. La siembra en ti y en mí. Esa semilla del reino, esa semilla del amor, de la verdad, de la solidaridad, de la misericordia, de la compasión. Una semilla que dará fruto. Así es Dios, así es Jesús, un sembrador. Un sembrador que riega la semilla en todo terreno. Discípulos, mujeres, enfermos, pobres, endemoniados, fariseos, escribas, sacerdotes, publicanos, pecadores, romanos. Dios siembra en todo terreno y lo hace de forma serena y espera con paciencia. Semilla abundante, pues es un Dios generoso
y quiere que todos reciban esta semilla, buenos y malos. Tiene claridad, solo quiere sembrar. Sabe que luego vendrá la cosecha, pero no se preocupa por eso. Qué enseñanza más grande para nosotros, que ahora sabemos que hay que retomar nuestra vida cristiana con empeño y con fuerza. Qué enseñanza más grande que llega a nosotros hoy y que nos quiere hacer tomar conciencia de que somos evangelizadores y nos toca sembrar, pero sin saber hacia dónde vamos concretamente, porque en la evangelización pueden haber caminos diversos, pero esta evangelización tenemos que hacerla sin soberbia y apuros. Solo nos toca sembrar como lo hace Jesús. La cosecha no es para nosotros, la cosecha es de Dios. Podemos decir que a mí me toca hacer lo que me toca que hacer y nada más. Es hacer presente el reino de Dios. No nos toca juzgar los terrenos. Es decir, si tú eres pecador, si estás en pecado, si estás en situaciones irregulares, si te drogas, si piensas diferente. No nos toca juzgar si eres terreno del camino, de hierba mala o con muchas piedras. Eso le toca a Dios. A la iglesia que somos todos, nos toca no condenar, no juzgar, no criticar, no hacer pedazos al otro, maltratar y despreciar, marginar y mirar al otro de segunda por su condición social, por su género, por su forma de vida. No, hermanos, a nosotros nos toca sembrar y no otra cosa. Pero si tienes paciencia y no te llenas de malas ideas en la cabeza, y no te impacientas, y no te llenas de aburrimiento, de indiferencia, de miedo, si no te acomodas, si no pierdes la paciencia en esta pandemia, verás los grandes frutos de los terrenos. Pues si alguien es un mal terreno, un terreno del camino, poco a poco, con tu evangelización, con paciencia se convertirá en una buena tierra que dará el 100 por 1. Y es que el sembrador que es Jesús nos enseña hoy que no hay que desanimarnos si algún terreno no da fruto, pues otro dará. Hay que seguir adelante caminando, convirtiéndonos a Jesús cada día más, haciendo las cosas como Jesús. Y si así llegamos a ser buena tierra que da frutos de bondad, misericordia, amor, compasión, libertad, solidaridad y servicio total. Esta abundancia es la que se transforma en más y más. Cristianos que salimos y nos liberamos de la esclavitud de la corrupción para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Así somos los hijos de Dios. Somos hombres y mujeres del Espíritu que hacemos nuestro lo de Jesús. Los que tienen oídos, que oigan. Y lo hermoso es que todos nosotros tenemos oídos y somos buena tierra, aunque no todos, pues hay corruptos, hay fariseos y hay gente dominada por el poder y el dinero dentro de nuestra iglesia y fuera de ella. A ellos que tienen poco, se les quitará eso poco que tienen de Dios. Pues tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven, son duros de corazón. No te dejes arrebatar lo sembrado por Dios en tu corazón. No seas inconstante y más bien echa raíces en el Evangelio y en tu iglesia. No dejes que las preocupaciones del virus, del miedo, de lo económico, de las noticias, ahoguen tu fe. No dejes que nadie te quite la fe y te quedes sin dar fruto. Sé buen sembrador y buena tierra. Oye a Jesús, comprende a Jesús, haz tuyo a Jesús y da fruto. 30, 60 y 100%. Que Jesús, el buen sembrador del reino, te bendiga y te haga un buen sembrador y una buena tierra para los hombres y mujeres de hoy. Paz y bien.